Y nuestra siguiente actividad corresponde a una conferencia magistral, la cual será dictada por la doctora Luciana Cataldi. El tema es Procesos de Justicia Restaurativa con mujeres en situación o contextos de vulnerabilidad social. Antes de que inicie la charla de la doctora Cataldi, me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza curricular de nuestra invitada, haciendo referencia a que el resto de la hoja curricular de ella se encuentra en la página correspondiente a la Semana de la Mediación en el sitio oficial del Poder Judicial del Estado, por si alguien quiere ingresar a él y pues conocer un poco más de ella. Ella es abogada con orientación en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con maestría en Género, Sociedades y Políticas Públicas por la Universidad Latinoamericana en Ciencias Sociales, Flaxo. Es miembro de la Red Argentina de Mediadoras con Perspectiva de Género, elegida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Resolución 1325 de la ONU. Es miembro internacional de Semajur Kids, comunidad de especialistas de métodos alternos y justicia restaurativa con representación en 20 países hispanos. Desarrolló el programa Neurosur, que reúne comunicación no violenta, prácticas y círculos restaurativos para comunidades en el abordaje de conflictos, violencias, acoso con perspectiva de género. Ganadora de la Medalla al Mérito Profesional 2016, otorgada por la Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos de España. Llevó a cabo el lanzamiento internacional del libro Bullying, claves para detectar, tratar y evitar el acoso escolar. Abogada especialista en derechos de los niños, niñas, adolescentes y derechos de las mujeres. Egresada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, mediadora internacional, educativa, comunitaria. Trainer en comunicación no violenta, entrenada por Marshall Rosenberg y Dominic Barter. Neuropsicoeducadora, educadora emocional, trabajando en neurociencias aplicadas al conflicto y la violencia social. Conferencista y capacitadora a nivel internacional. Entrenadora en prácticas restaurativas y círculos con el programa Neuroser para comunidades, escuelas, familias, lugares de trabajo, cárceles, hospitales, utilizando la justicia restaurativa y su método de aplicación. Experta en violencia y género. Cuenta con estudios de género y políticas públicas y derechos humanos, perspectiva de género, inclusión y transversalidad. Creadora de Círculos de Paz, organización que se dedica a los círculos restaurativos entre mujeres para trabajar el tejido social, empoderamiento y formación de lideresas, así como el empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres para trabajar la cohesión social entre ellas. Los círculos restaurativos entre mujeres para trabajar el tejido social, entrenado por Shinoda Bolen y Kai Pranis. En la actualidad es fundadora y directora de Mediación y Violencia, portal dedicada a la educación para la paz y la promoción de los derechos del niño, niña y adolescentes en el ámbito escolar, comunitario y familiar, en el cual vuelca, derivado de sus investigaciones, capacita y asesora a la comunidad educativa nacional e internacionalmente. Asesora del Comité Consultivo de la Fundación Internacional Gabel. Miembro y consultora de COPA, Fundación Internacional. Coordinador internacional del Semajur Kit, Programa Internacional de Mediación y Prácticas Restaurativas en el ámbito educativo y comunitario. Estudió y trabajó del 2001 al 2004 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en organizaciones como Action Without Borders, In Motion y UNIFEM en la ONU. Comunidades latinas en temas de género, empoderamiento femenino, estudios de género. Ya está, por favor. Ese era el gigante, yo había mandado uno pequeño. Bueno, me mandaron el que es un poquito más extenso y que trabajamos una breve síntesis. Por eso le comentaba a las personas que nos están siguiendo que para conocerla un poco más hay que entrar a la página del Poder Judicial, a la Semana de la Mediación,
y ahí encontraremos toda esa Gracias. experiencia que el día de hoy, sin duda, va a compartirnos a través de... Gracias, María Antonieta. Yo contrario, para que no muchas hacerlo gracias. tan largo. A sus órdenes, y aquí estamos, adelante con su tema, procesos de justicia restaurativa con mujeres en situación o contextos de vulnerabilidad social. Muchas gracias igualmente. Pero bueno, para no perder tiempo también lo pueden consultar. Y bueno, primero quería saludarlo a todas y todos los que están escuchando y los que van a ser partícipe de esta conferencia. Es muy interesante empezar a trabajar. Hoy las sociedades nos piden este tema de perspectiva de género, transversalización, y ver cómo podemos ir incluyéndolo. Justamente la transversalización es eso que ir poniendo este tema en todos los contextos y aplicarlos en todos los programas y proyectos que hagan y sean necesarios. Les voy a compartir, aquí tengo la presentación para ir punteando también y que ser más fácil para seguirnos. Bueno, aquí también está mi página y mi mail, si quieren anotarlos o sacarle una foto a la pantalla, un print, y ya se quedan, ahí está toda la información también. Bueno, lo interesante de esto es partir siempre de la base de qué es la violencia, qué es la violencia de género, siempre partiendo de definiciones que nos pongan y nos contextualicen, porque siempre cuando hablo de violencias, hay que contextualizar, porque la violencia puede tener un hilo conductor, pero va cambiando y va mutando según los contextos, ya sea la violencia escolar, ya sea la violencia intrafamiliar o la violencia de género o la violencia laboral. Siempre tiene un hilo conductor, pero los contextos, el contexto y la contextualización van cambiando. O sea que la violencia de género es el uso intencional de fuerza física y las amenazas contra uno mismo o otra persona o un grupo o comunidad que tiene, y es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo, incluso hasta llegar con la muerte. Esta es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Ahora mismo se ha estipulado y se ha reorganizado en lo que es esta definición de violencia. Entonces, cuando hablamos específicamente de violencia de género, para dar un pantallazo de lo que vamos a introducirnos en el tema de estructura de la justicia restaurativa, tenemos que hablar de victimario, la existencia de una serie de psicopatologías muchas veces, carácter agresivo, falta de control de la ira. También puede suceder que haya una infancia marcada por experiencias de malos tratos. Esto ahí están los autores, Expósito 2011. También el tema de la cultura, lo cultural, entre los detonantes principales de la violencia de género es la cultura, el sistema que vivimos, y acá tenemos que hacer un punto, y este sistema que vivimos, como ahí marca específicamente la cultura machista o el sistema patriarcal, va muy ligado a los sistemas punitivos retributivos en los cuales todos y todas estamos inmersos y en los cuales nuestro poder judicial mundial y nuestras sociedades utiliza como mecanismo y estructuras de vivir, y nos deja muy afuera de este sentido del buen vivir que trabajamos en un enfoque restaurativo. Así que después vamos a ir viendo los pros y los contras. Entonces, pues, se ve al varón muy por encima de la mujer en un montón de desigualdades que pueden surgir dentro de la sociedad. Así que ahí también están los autores del 2017, y en el tema de la educación es el otro foco a abordar, donde aparece a través de la socialización del género, que la vamos a ir viendo un poquito más adelante para ir entendiendo de qué ingredientes se conforma esto de la perspectiva de género y el enfoque restaurativo, siendo un elemento clave el mantenimiento de la desigualdad y la violencia por el efecto sobre la cultura y la influencia de los varones o hombres que deciden usar muchas veces la violencia para imponer el dominio sobre las mujeres. Esto es, bueno, ahí está el autor, Lorente, 27, del 2007. Entonces, aquí vemos que estamos atravesados por esta violencia, y, a ir yendo para la otra, la violencia de género puede estar presente
en cualquier edad, esto es lo más importante, en cualquier edad, pero tiende a aparecer menos frecuente en las mujeres con más edad, aunque hoy también es un tema que estamos abordando, ¿sí? Y son estas las que más se abstienen de reportar. Las mujeres que tienen más edad. Esas son las prevalencias que nosotros llamamos en los estudios de género. Y por ejemplo, los casos de abusos, que son los que menos buscan ayuda también de profesionales y los que menos se denuncian, ¿sí? Entonces, aquí hay que empezar a ver qué es lo que pasa con nuestro sistema, también estos sistemas punitivos retributivos, cómo es el tratamiento de la mujer, cómo es el tratamiento de la justicia, cómo es el tratamiento de la vulnerabilidad, cuáles son los casos, cómo se denuncia, cuándo se denuncia desde un sistema punitivo, desde el sistema que conocemos, cómo es el seguimiento, ¿sí? Porque esto no es un problema local de un país o de varios países, sino que es un tema de salud pública mundial, en donde la sistematización y cómo se parecen los sistemas tienen un hilo conductor. Por eso es tan importante el cambio de paradigma y el abordaje. Entonces, cuando hablamos, vamos a hablar, muchas veces habremos escuchado hablar en el enfoque restaurativo del cambio de paradigma. ¿Qué significa el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es el cambio en los patrones epistemiológicos. Entonces, cuando hablamos que hay que cambiar este sistema punitivo-retributivo, es empezar a hablar de un sistema como el que conocemos ahora, que es uno, como yo siempre digo, porque esto es un movimiento social que vamos trabajando, que muchos en el mundo están poniendo ciencia a través de este paradigma restaurativo, pero tal vez el día de mañana lo conocemos con un otro nombre, con otro sistema, en el cual se tiene que ir introduciendo este cambio para poder cambiar de lleno nuestros sistemas. Entonces, el paradigma restaurativo es un paradigma emergente que se caracteriza por ser un paradigma pacífico, ¿sí? Instaurado desde un modelo de la no violencia, puesto que su finalidad principal es conseguir la paz, tanto individual como social. Entonces pone mucho el foco, si bien ustedes conocen el diagrama de la justicia restaurativa, en donde está el ofensor, la comunidad y la víctima, en este caso, hoy, que nos convoca, vamos a hablar de la víctima en sí, de cómo se trabaja el enfoque restaurativo en este proceso del cual padece la víctima en esta ruta crítica de lo que es la violencia de género o esta falta de perspectiva de género en determinadas situaciones. Entonces, ello exige sin duda un cambio epistemiológico, ya que en la actualidad la mayoría de las investigaciones realizadas en torno a la paz se realizan principalmente centrándose en la perspectiva construida desde la violencia. Esto es así y solo basta observarlo. Dicho cambio epistemiológico exige necesariamente una visión desde la paz, esto que conocemos desde la paz positiva, a multinivel y con perspectiva de género, sin romantizar la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa y el enfoque restaurativo no es la cura de todos los males dentro de un sistema punitivo-retributivo o de un sistema judicial, sino que viene a mostrar este cambio de paradigma y a mostrar que podemos llevar adelante otro tipo de enfoques que sean más centrados en la persona, más centrados en los derechos humanos y más centrado en las víctimas, y que el derecho penal deje de ser el derecho donde se asiste el dolor, como dice Neil Christie, donde el derecho penal se empiece a trabajar desde otras visiones y costados, ¿no? Acá tenemos algo muy interesante, cuando hablábamos de estos sistemas punitivos retributivos, hablamos muchas veces, y muchos autores y autoras lo comparten, como Rita Segato, que habla de la pedagogía de la crueldad desde estos sistemas punitivos retributivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esta pedagogía de la crueldad? Se dirige a reprogramar a las personas para callarlas, disminuir su capacidad de empatía y todo aquello que nos programa y que nos entrena para ver la vida humana como cosa, como instrumento. Y esto es lo que le pasa a las mujeres en contextos de vulnerabilidad cuando deciden ir a denunciar. Muchas veces se encuentran
con esos sistemas punitivos, retributivos, donde son muy difíciles ya el solo hecho de el ser escuchadas y no revictimizadas nuevamente, ¿no? Aquí en estos aspectos de la pedagogía de la crueldad se cruzan muchísimos otros, como por ejemplo ser la tríada del femicidio, impunidad y espectacularidad. Hoy estoy aquí con ustedes, me imagino que deben estar muchos mexicanos y mexicanas, y esto lo ven mucho en los medios de comunicación cuando hay un tema de violencia de género, de feminicidio, el tema de la espectacularidad que se monta al lado de esta violencia, que es la violencia más cruel que pueda existir, ¿no? Entonces, aquí esta tríada de femicidio, impunidad, espectacularidad va muy de la mano de estos sistemas punitivos retributivos, también el sentido de dueñidad, de que la mujer, es como ese sentido de que el poder, los varones, la sociedad se adueña de esas mujeres que están en ese contexto de vulnerabilidad. El cuerpo como territorio, que esto también, las violencias y el cuerpo de la mujer como territorio, y la ruptura del tejido social. Hay muchos más otros aspectos que los pueden encontrar en el libro de Rita Segato, de la guerra contra las mujeres, en donde ella va relatando el porqué de este contexto y de esta situación. Pero lo que más me interesa a mí son estos primeros, que son la pedagogía de la crueldad, la dueñidad del cuerpo como territorio y la ruptura del tejido social, porque el enfoque o la perspectiva de enfoque restaurativo viene a sanar y a poner la mirada en estos primeros enfoques que les relataba. Entonces el género, desde escenarios punitivos, de los escenarios que conocemos, de nuestro poder judicial, de nuestro sistema en que vivimos, de nuestro sistema de recompensas, de premios y castigos, que desde muy pequeños los vemos latentes, porque desde muy pequeños, si hacemos algo bien, nos recompensan, y si hacemos algo mal, nos castigan, sea el castigo que sea, capaz una penitencia, capaz quitarnos algo que nos gusta, y las recompensas van en gratificarnos, hicimos algo bien, se nos compra algo que nos guste. Entonces, esos modelos de trabajar en los binomios de lo bueno, lo malo, el lindo, el feo, el rico, el pobre, son generadores de desigualdad y son propios de los sistemas punitivos retributivos. Un primer escenario que nos monta de conflicto ha sido establecido en esta división sexual del trabajo, que desde los estudios de género conocemos como una socialización de lo natural, ¿sí? Esta socialización de espacios, de posiciones sociales y modalidades, de dividir lo masculino y lo femenino. Y al dividir lo masculino y lo femenino, y esta naturalización o la socialización del género, se nos da una estructura de características de, por ejemplo, lo masculino, la fuerza, la cultura, la razón, lo femenino, la emoción, la naturaleza, el cuerpo, y todo lo que conlleva. Puede haber muchísimos más, estos son algunos. Entonces aquí empezamos a ver este sistema de sexo-género, que es el conjunto de disposiciones por las que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas, ¿sí? El término género recoge las características, rasgos considerados socioculturalmente apropiados por varones, hombres y mujeres. Entonces, esas categorías se diferencian por una serie de características psicológicas, roles que nos han asignado ambos, y que la sociedad ha asignado la categoría biológica de sexo. Bueno, ahí están los autores, y el tema importante de esto es ¿por qué? Porque nos seguimos manejando en estos binomios sociales, punitivos, retributivos, en donde las mujeres tenemos determinadas características y roles que cumplir, y los varones tienen otras. Esto nos ha enfermado a lo largo de la vida, lo podemos ver de los siglos, y lo podemos ver hoy en estas violencias que observamos y que suceden, y lo que es la violencia de género a nivel mundial, ¿no? Entonces, en esto nosotros lo que llamamos es el género-poder, donde ahí vemos que el género y poder, el poder de lo masculino es mucho
mayor que lo femenino. Y ahí empiezan estas, digamos, asimetrías de poder que se dan de esto de lo que se llama el mandato de la masculinidad, que también perjudica al varón, porque le ha asignado roles en los cuales, por ejemplo, las emociones no estarían permitidas y en los cuales este varón se tiene que acomodar socialmente en un rol dentro de su grupo de varones también como hegemónico o heteronormativo, que hoy se denomina o se llama así, que lo heteronormativo es que tiene que cumplir un rol específico, si no, no es aceptado por el propio grupo de varones. Entonces, todo eso es lo que hoy llamamos esas masculinidades tóxicas, y por eso el llamado también y todo el trabajo desde el enfoque restaurativo que se está haciendo, sobre todo con círculos restaurativos o círculos de paz, con el enfoque a nuevas masculinidades, trabajar las nuevas masculinidades. Pensemos que también el mandato de la masculinidad, de dominar, de controlar, apropiarse, disciplinar, ¿no? También tenemos términos como mansplaining, que es cuando desde un lugar de mandato masculino o heteronorma se nos dice a las mujeres qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo debemos hacer. Y entonces eso lo que produce es un reconocimiento de lo masculino vertical y horizontal. Hoy también lo podemos ver en determinados extractos de lo social, ya sea en el ambiente laboral, la política, ya sea, por eso en todos esos ambientes también se traduce la violencia de la mujer en la política, la violencia de la mujer en el ambiente laboral, la violencia de la mujer en la calle, la violencia de la mujer dentro del ambiente familiar también. Así que hay muchos otros escenarios en los cuales podemos ver esto de la violencia de género. Entonces, la perspectiva de género, con enfoque restaurativo, y aquí yo siempre tengo un gráfico que son este círculo de lentes violetas, porque cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de género, desde los estudios de género, siempre invitamos a que el público que esté del otro lado se ponga los lentes violetas, que son lentes de género. Son los que no distorsionan la realidad, porque nosotros desde un sistema en el que hemos nacido, punitivo, retributivo, patriarcal, como lo quieran llamar, tenemos una distorsión de cómo vemos el género y de cómo nos lo han enseñado a través del tiempo. Así que la invitación es un poco a ponernos estos lentes de género y hablar de que la perspectiva de género involucra este cambio epistemológico en el pensamiento que implica la disponibilidad de reconocer que nuestras miradas son miopes. Primero eso, reconocer que nuestras miradas son miopes y que muchas veces nos perdemos de muchas cosas por nuestros miedos y prejuicios y por no saber cómo es el tratamiento, cómo intervenir en determinadas situaciones, cómo plasmar la transversalidad de género. También hablamos de la posibilidad de una mirada crítica, ¿sí? Si no somos críticos al sistema, es muy difícil que podamos hacer un cambio epistemológico. Entonces, la mirada crítica y propositiva que recupere nuestra memoria histórica, ¿sí? Nuestra memoria histórica de quiénes somos como seres humanos, cómo miramos a la otredad, que visibilice nuestras experiencias y aportes al desarrollo de la humanidad. Luego también tenemos que tener en cuenta para este enfoque restaurativo, implica un cambio ético, un cambio en el desplazamiento. Este cambio se va a dar de empezar a trabajar desde lo normal a lo anormal, desde nuestra postura, desde lo instrumental a la construcción de miradas. ¿Cómo vamos a construir? ¿Qué les vamos a dar a nuestros niños, niñas, adolescentes hoy con todos estos temas? Con el tema también que surge en la violencia en el noviazgo, ya en edades muy, muy tempranas, que hablamos a lo mejor de edades de la pubertad, entre 12, 13, 14 años, de la repetición a la conciencia, de la negación del sujeto, que es la invisibilización. Muchas veces nos vemos invisibilizadas al reconocimiento de las subjetividades, y acá no solamente a las subjetividades de nuestro género, sino de los géneros. ¿Qué nos está pasando? Que no podemos visibilizar los distintos géneros. Y de lo
de algo ajeno que es alejado a algo que transcurre en la vida cotidiana, de situarnos en este contexto, de cómo nos está yendo, qué es lo que estamos aplicando, cómo es la justicia. Y esto, acá, bueno, está el autor Semmelman, que ha graficado estas cuestiones y que también es muy importante tener en cuenta lo lingüístico y lo relacional. Lo lingüístico porque es de pasar de un modelo restaurativo a un enfoque restaurativo, es pasar de la razón al sentir, del responder también al cuestionarnos, ¿sí? De la palabra que domina a la palabra que pregunta. Por eso nosotros en el enfoque restaurativo trabajamos muchísimo las preguntas restaurativas como eje de nuestro enfoque. También el tema de desafiarnos, el tema del poder de los diálogos restaurativos, cómo narramos, cuáles son nuestras narrativas. Cuando trabajamos con víctimas de violencia de géneros en procesos circulares, la narrativa tiene mucha fuerza, pero para que esa narrativa surja, tenemos que, los facilitadores y facilitadoras que nos dedicamos a estas cuestiones, tenemos que estructurar, darles herramientas para que puedan estructurar esa narrativa. ¿Desde dónde arrancan? Saben que la mujer que sufre violencia de género también transita lo que denominamos una ruta crítica, y dentro de esa ruta crítica, que es una ruta muy establecida, padece un montón de revictimizaciones en las cuales muchas veces ni pueden ser contadas o narradas. Entonces, a partir de esa narrativa, la escucha compasiva se hace muy fuerte. Lo relacional es de lo impuesto al utópico, por eso muchas veces hablamos de estas cuestiones de las utopías, del saber todo al asombro por ir aprendiendo, porque esto es una práctica, es un movimiento social muy joven, la justicia restaurativa, en los cuales estamos aprendiendo también día a día y dejando entrar muchas otras disciplinas, por suerte. Entonces no es un movimiento social que sea exclusivo de los abogados y abogadas del Poder Judicial, sino que por suerte tenemos muchas miradas que nos complementan, como la sociología, como el trabajo social, como los psicólogos, psiquiatras. En todos los ámbitos de las profesiones podemos tener este enfoque restaurativo. Muy bien, entonces hay que empezar a trabajar bien en este enfoque restaurativo, con perspectiva de género, en todo lo que hablamos con las mujeres en los círculos, que es el estrés postraumático. ¿Por qué hablamos del estrés postraumático? Porque es el tema que deja, o sea, hablar de estrés postraumático, de resiliencia, de factores de resiliencia, de los 4 pilares de la resiliencia, trabajar la casa de la resiliencia, todo eso nos hace que las mujeres puedan salir de esa posición de víctima y sanar sus heridas internas y también sanar sus heridas con la comunidad. Entonces las mujeres muchas veces están expuestas a este estrés postraumático por violación, por otras formas de agresión sexual, por violencia de género, violencia de la pareja, acoso. Entonces aquí es básico no solamente solucionar desde el ámbito judicial la violencia de género, sino también tener el mecanismo de poder darle a esas mujeres un montón de otras herramientas para que se puedan sanar. Lo mismo, en este caso, lo que voy a enfocarme es en las víctimas y es en las mujeres, pero lo mismo podemos hacer y empezar a trabajar, y ya hay muchos trabajos desde el enfoque restaurativo, con los círculos de varones, con las nuevas masculinidades, con el trabajo integral para que puedan también escucharse con otros pares. Así que esto es, como hablaba al principio, multinivel, pero hoy, bueno, me toca más el tema de la perspectiva en el ámbito de las mujeres. Hay un estigma, una vergüenza y una culpabilidad que muchas veces se siente por este sistema de violencias que la mujer padece, pero que muchas veces desde el sistema judicial se retroalimenta. Por eso hablamos de la justicia patriarcal, que habrán escuchado, o justicia que también de un sistema punitivo. Entonces, donde entrar o que la mujer entre a este sistema hace muchas veces que se revictimice o que no se puede salir de ese círculo. Entonces,
la mujer al transitar una ruta crítica hasta llegar a una denuncia o a mostrar lo que le ha sucedido, se vuelve a insertar en otra ruta crítica, que es la ruta del Poder Judicial. Entonces, ahí surge el tema de estigma, vergüenza y culpabilidad, que muchas veces lo hemos trabajado en círculos y en reuniones restaurativas con la brújula de la vergüenza y ver esta cuestión de la vulnerabilidad. ¿Cómo trabajamos? Porque la vulnerabilidad, para sentirme en posición de víctima, tengo que sentirme vulnerable, pero luego esa vulnerabilidad la tengo que trabajar para sentirme fuerte, tener herramientas, poder desplegar la resiliencia. Entonces, los problemas también emocionales, hay somatizaciones, la violencia de género conlleva problemas emocionales, psicológicos, tales como sufrir un montón de problemas y estrés postraumáticos que también la OMS relata muy bien, pero acá para poner algunos, lleva la ansiedad, lleva la depresión. Entonces, como siempre digo en mis charlas, cuando hablamos de víctimas en general, que ahora vamos a hablar en particular, vemos que en las sociedades las víctimas quedan en posición de víctimas y tenemos sociedades llenas de víctimas que no han reparado y que no han sanado. Entonces, de ahí hay que empezar a trabajar y a situarnos en esta cuestión de la víctima. Por ejemplo, ¿para qué sirven los procesos restaurativos? Para decir lo indecible y hacer audible lo dicho. Esto es algo que me encanta y que he trabajado mucho, porque es así, los procesos restaurativos le dan la voz, nos dan la voz. Por eso el poder de los diálogos también son tan importantes en los procesos restaurativos, para decir lo indecible y hacer audible lo dicho. Entonces acá es un trabajo que empezamos a trabajar desde los enfoques restaurativos, donde muchas veces decimos que es sacar a la víctima de ese lugar, de ese contexto de vulnerabilidad, porque la víctima desde un sistema punitivo se siente víctima y es una vía de acceso a la condición de ciudadanía, de ciudadana. Entonces el deseo de ser víctima otorga reconocimiento y ayuda a salir de la invisibilidad social. Miren qué trágico, de la invisibilidad social y de la invisibilidad colectiva, y permite existir a quienes, o sea, a las víctimas, sino instaladas en otra jerarquía, raramente resultan audibles, ¿sí? Se quedan en esa posición. Entonces es imperante cambiar el paradigma, cambiar este paradigma en el cual estamos todos y todas inmersos, para poder empezar a poner el punto sobre las IES donde tienen que ir. Entonces, muchas veces, desde el enfoque restaurativo, trabajamos estos temas de que las víctimas son víctimas muchas veces del miedo, de un sistema judicial, de un sistema punitivo, y es imperante situarlas, situar, historizar, territorializar. Es un punto clave para el enfoque restaurativo, darle nombre, quién es, dónde está, no la víctima de, el femicidio de. Entonces, referirnos a la víctima y a las víctimas en un sentido genérico es tan vano como hablar de la violencia, las violencias o el miedo. Si queremos comprender el enfoque restaurativo y la perspectiva de género, tenemos que empezar a situar, historizar y territorializar. ¿Víctimas de qué? ¿De cuándo? ¿Dónde? ¿Qué es lo que le ha sucedido? Víctimas en plural no nos repara, ¿sí? Situarlas, situarlas les da visibilización, ¿sí? Situarlas les da voz, las visibiliza. Así que este es el primer punto, y en donde desde los estudios de género y el enfoque restaurativo estamos trabajando para eso. Entonces, cuando hablamos de justicia restaurativa y los enfoques con perspectiva de género, tenemos que decir que no privatiza ni estatiza el conflicto, tampoco lo entrega solo a la comunidad, sino que lo sitúa
a estos actores, que ya sea el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la comunidad, las partes, las víctimas, los victimarios, los ofendidos, los ofensores, en un equilibrio de poderes y obligaciones respecto de sus orígenes y consecuencias, formando una red colaborativa, la cooperación que tanto hablamos desde la ventana de la disciplina social, esa ventanita que tenemos arriba que es un sistema cooperativo, donde cooperamos, donde hacemos las cosas con el otro o la otra. Entonces se puede afirmar que la esencia del enfoque restaurativo entiende que las partes del conflicto se ven perjudicadas por pérdida del control. Eso es lo que le pasa a la víctima dentro de un sistema judicial punitivo, pierde el control, sufren como consecuencias del delito, por lo que necesitan recuperarlo, transformándose en protagonistas del propio sistema, y trasladando así paulatinamente parte del control formal o punitivo del Estado al control social informal de redes de contención, por eso los círculos de mujeres de paz, de redes de contención, pueden haber otras redes de contención, teniendo como base la confianza, porque es lo primero que se quebranta en una mujer en situación de vulnerabilidad, y su posibilidad también de resiliencia, de perspectiva de género y en un enfoque diferencial. Todo el enfoque diferencial es el tratamiento de cómo se va a llevar a cabo los programas. Bien, y para ir terminando y trabajando sobre este tema, muchas veces preguntan cómo contextualizar el enfoque restaurativo en las intervenciones, qué podemos utilizar en este caso en particular, y a mí me gusta dar algunos puntos en donde nos apoyamos desde el enfoque restaurativo para ir trabajando. Lo primero, el primer punto es el mapeo y el diseño de la intervención restaurativa. Esto es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo muy profundo, cada facilitador y facilitadora tiene que hacer un mapeo y un diseño en su intervención. Entonces, para establecer los posibles escenarios, tanto sean del momento o futuros, en los que pueden derivar la relación conflictual. La necesidad de proceso de exploración como un paso previo al diseño de estrategias de intervención. Hay que estar muy preparado y preparada, en este caso en estudios de género, en enfoque restaurativo, en justicia restaurativa, que sea un enfoque diferencial, porque no toda la justicia restaurativa podemos aplicarla en cualquier contexto. Entonces, la perspectiva de género en la conflictiva es un punto muy importante para los y las que se quieran dedicar a trabajar este tejido. Acción sin daño es algo que trabajamos y que estoy trabajando fuertemente hace algunos años ya con el sistema de Anderson, en el cual es intervenir sin hacer más daño, eso es todo un tema a trabajar. Las declaraciones afectivas que muchas veces usamos en el enfoque, la escucha compasiva, el proceso de duelar emociones, el proceso de resiliencia tanto individual como comunitaria, el trabajo en las preguntas restaurativas, el enfoque diferencial que ya lo vimos, ventana de la disciplina social, trabajar la brújula de la vergüenza, trabajar un enfoque de comunicación no violenta. ¿Cómo encaramos ese enfoque? ¿Cómo estructuramos el diálogo? Si queremos estructurar un diálogo restaurativo, tenemos que darle las herramientas a los que están en ese círculo, en esa junta restaurativa, en ese proceso restaurativo, darle herramientas de estructura de diálogo, de cómo articular y armar el diálogo, porque si no, el diálogo se vuelve netamente polarizado, y ahí de la polarización al escalar, que escale la violencia, hay un paso. Los procesos de gestión emocional, la teoría de los 9 afectos, los círculos de diálogos de paz, restaurativos, escucha, sanación, círculo de mujeres. Entonces, esto es la contextualización del enfoque restaurativo, en qué herramientas podemos usar, porque muchas veces, muchas conferencias hablamos de justicia restaurativa, pero no contextualizamos las intervenciones. Siempre nos preguntan, ¿qué herramientas se utilizan en el enfoque restaurativo? Estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar. Desde aquí, bueno, esto era un poco lo que les quería compartir a todos y a todas, decirles gracias.
aquí está mi mail, que es lu@lucianacataldi.com. Quien necesita ampliar o tener más información sobre este tema, me puede mandar un mail, contactar, y con mucho gusto le puedo dar un montón de material. El PowerPoint ya lo dejo para que ustedes lo puedan seguir analizando y trabajando, y ahora me quedo para contestar todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias, doctora, muy amable por su exposición, por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos. Y pues tenemos participación por parte de nuestros seguidores de Facebook Live. La primera de las preguntas, LS Soch, dice: excelente charla, es importante sumar la perspectiva de discapacidad, empezar a socializar la mediación inclusiva, tomando plena conciencia de los diversos tipos de discapacidad de las personas que pudieran ser participantes en una mediación. ¿Cuáles ajustes deberían de realizar los facilitadores y facilitadoras para poner en un plano de igualdad a los y las mediadores y mediadoras? Muy bien. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es justamente trabajar los determinados colectivos. Yo, para poder igualar, acá como decía la compañera, creo que es una mujer, no sé el nombre, pero no lo sabemos. Bueno, entonces para poder poner en pie de igualdad y para empezar a trabajar a partir de ahí, necesito reconocer, entender y estudiar los diferentes colectivos para poder dar la intervención correcta. Por ejemplo, el colectivo de discapacidad es un colectivo en particular, esos son los enfoques diferenciales. El colectivo de género y los géneros también, pero si yo como mediadora, como mediador, por ejemplo, en mi caso soy mediadora por la resolución 1325 de Naciones Unidas, con perspectiva de género, y esto es algo que nos hemos capacitado en perspectiva de género para poder, en mediación y perspectiva de género, para poder distinguir cuando hay esas asimetrías de poder en cualquier tipo de mediación, y en poder ahí empezar a trabajar desde nuestro lugar de facilitadores, mediadores o mediadoras, para poder equilibrar o calibrar, que es la palabra que me gusta a mí, esos poderes, y ver si el conflicto y el desarrollo de las herramientas en el conflicto avanzan. Muchas veces avanzan y otras veces no avanzan. Y esto no quiere decir que nos tengamos que frustrar en nuestra intervención. Solamente es que también nosotros ponemos nuestras intervenciones, y del otro lado también hay otras que también entienden y empiezan a ver si eso lo pueden ir asimilando. Así que para mí la base está en trabajar los colectivos diferenciados, ¿sí? Dentro de lo que vamos a trabajar. Muy bien, gracias, doctora. Sofía Aek pregunta: ¿en cuáles contextos no es recomendable aplicable la justicia restaurativa? Y ella misma habla de: ¿puede haber restauración sin justicia? ¿Puede haber, eso es una pregunta o es una afirmación? Es pregunta. Ah, es una pregunta. Puede haber, está bien. Y la verdad que entraríamos en temas muy filosóficos, porque el sentido de justicia tendríamos que trabajar para qué es el sentido de justicia para cada uno o para cada una. Entonces, la restauración a mí me atrae más, y por eso me dedico a investigar y a trabajar estos temas, porque restaurar tiene un prisma muy amplio, en donde yo siempre digo, ¿no? Si miramos por un microscopio, ¿no? Ese lente nos agranda, y el enfoque restaurativo y la justicia restaurativa, si son bien aplicadas las intervenciones, nos hace un espectro mucho más grande de lo que es la restauración y la sanación. Entonces, puede haber que la persona restaure, y habría que preguntarle a la persona si esa restauración le da sentido de justicia, porque hoy vemos desde el poder punitivo retributivo un montón de sentencias en las cuales las víctimas o las personas no sienten que eso se ha hecho justicia. Así que ahí habría que hablar mucho de filosofía y trabajar esos aspectos, pero yo creo que siempre la restauración, con buenas prácticas, las personas
quedan muy conformes, quedan restauradas y quedan sanadas en ese aspecto. Siempre es un camino largo la restauración, ¿no? No es un día para el otro. Muchas gracias, doctora. María Eugenia Álvarez Morales. En situaciones violentas que una familia vive, ¿pueden ventilarse a través de una junta restaurativa? ¿Violencia de género, me preguntó? Sí. Violencia que una familia vive, dice. Una familia, o sea, el entorno de una familia. Muy bien. En estos casos se puede aplicar, claro que sí, es lo mismo que cuando uno interviene, por eso la mediación con perspectiva de género. Uno, cuando viene la familia, una mediación familiar, uno no sabe el conflicto, pero no sabe después adentro cuál es el núcleo del conflicto, ¿no? Uno puede saber, por eso es interesante el diseño y el mapeo y la destreza que uno tenga, porque cuando vienen las personas, lo mismo que en una junta restaurativa, se puede desmadrar en otros aspectos y ahí poder observar violencia. Y si uno observa violencia, tiene que saber cómo trabajar esa violencia en esa reunión junta, reunión restaurativa o mediación familiar, que también puede suceder, que se escale y que podamos percibir que hay una violencia de género o que hay distintos tipos de violencia. Yo, por ejemplo, trabajo muchas veces la mediación familiar y integro a niños, niñas y adolescentes a la mediación familiar, a lo mejor con esta capacidad progresiva que tiene el niño o niña, lo evalúo, y cuando se integran veo que hay violencia hacia ellos también, como sujetos y sujetas de derecho. Entonces ahí uno tiene, yo porque trabajo la perspectiva de niño, niña, adolescente y me doy cuenta desde ese lugar de las emociones, de cómo hablan, de este tipo de violencia. Pero siempre se puede llevar estos casos para que podamos estructurarlos, verlos, derivarlos, en el caso de que no nos sentimos firmes para poder trabajarlos. Así que yo creo que siempre se pueden llevar estos casos y también se puede detectar en alguna mediación o junta restaurativa casos de violencia. Muy bien, muchas gracias. Carla Martínez, su pregunta. ¿A qué se refiere el término brújula de la vergüenza? La brújula de la vergüenza es una herramienta que trabajamos en el proceso restaurativo, es de Nathanson y es una brújula que tiene 4 puntos, como toda brújula, en donde se le llamó brújula de la vergüenza porque cuando alguien siente vergüenza, ¿sí? Que la vergüenza la puede sentir tanto el ofendido como el ofensor, ¿sí? Y el sentido de culpabilidad igual. No es propio de la víctima, la vergüenza. Entonces, cuando hay esta estructura, lo que nosotros hacemos es trabajar en esa brújula de la vergüenza de esos 4 compases. Esos 4 compases nos dicen que uno puede, en esos casos de vergüenza, atacarse a sí mismo, atacar a otro, huida, ¿sí? Entonces, ponemos este modelo para ver que la persona se ubique en esos 4 compases, qué es lo que siente, si quiere huir, si se quiere dañar a sí mismo, si quiere atacar a otro, cómo maneja la culpa. Eso es mucho más específico, pero por lo menos para que tengan una idea, igual con Dios Google ponen brújula de la vergüenza enseguida y les baja todo el PDF para poder estudiarlo. Pero es una herramienta con la cual contamos en el enfoque restaurativo para hacer el tratamiento de la culpabilidad o del sentido de vergüenza. Muy bien. Cristal Valencia dice que tiene intención desde hace tiempo de hacer un círculo de paz de mujeres. ¿Qué libros le recomienda para armar el círculo? Y recomendaciones también para iniciar a capacitarse en perspectiva de género. Muy bien. Bueno, conmigo lo puede hacer. Primero yo. No, hay mucho material, lo que sí nos cuesta todavía trabajar en libros, no le puedo recomendar libros en sí sobre esta temática, porque se está empezando a ver este espacio de círculo de mujeres y círculo de mujeres de paz como un espacio de activismo, todavía, en el cual estamos trabajando para recién ahí empezar a ver la epistemología y después empezar
a trabajarlo en material. Yo tengo mucho material sobre Círculo de Mujeres y Círculo de Mujeres de Paz, es más, presido la red internacional de Círculo de Mujeres de Paz, y la cual le puedo dar también la página para que pueda, ahí hay algunos recursos que puede ir sacando de lectura. Yo trabajo algunas combinaciones porque los círculos de mujeres de paz son algunas combinaciones, no solo tiene una estructura como el Círculo de Paz, a lo mejor que pueden trabajar otras autoras como Kay Pranis, sino que tienen determinadas estructuras que también trabaja Shinoda Bolen, donde le ponemos la concepción de lo que somos como esencia como mujer, el cuidado de la tierra, cuidadoras de la tierra que somos también como dentro de esta perspectiva de derechos humanos. Así que es bastante complejo dar una cuestión, pero lo más importante de los círculos de paz es esto de la reunión entre mujeres en un espacio, a mí no me gustan llamar espacios seguros, no creo en eso, sino contextualizar esos espacios donde podamos dialogar y narrar con este enfoque restaurativo, ¿no? Que tiene una estructura. Ok, muy bien. Mia Iracema Terán, ella refiere a la situación de las niñas en la India y qué pasa con las leyes en ese país. Y es un país como cualquier otro, y como pasa en México y como pasa en Argentina con las niñas. O sea, tenemos este tema, por eso es tan importante empezar a ponerle nombre a lo que pasa, contextualizar, territorializar, situar, porque en general las niñas están sufriendo mucho de estas violencias, ya sean de cualquier tipo, en las cuales no dejan el progreso. Y en la India, no sé a qué se debe referir, supongo que se puede referir al tema de los matrimonios infantiles, se puede referir a mucho, porque hay una multicausalidad en ese país como en tantos otros, ¿no? Pero en realidad lo que le puede pasar a la niña en la India es lo que le puede pasar a la niña en Tijuana, es lo que le puede pasar a la niña acá en Ciudad de Buenos Aires. Las violencias, la mujer niña y adolescente está atravesada por todas las violencias. Entonces es importante empezar a visualizar y visibilizar esas violencias para poder darle tratamiento, si no, las invisibilizamos. Muy bien. Silvino Pérez, ¿en qué momento o tiempo puede una mujer en situación de vulnerabilidad ser invitada a llevar a cabo un proceso de mediación entre ella y el victimario? Los procesos, tanto sean restaurativos o de mediación, son procesos voluntarios. O sea que es la persona, tanto sea la mujer, el varón o en general, quien elige trabajar ese proceso. Es voluntariedad, es un principio básico de la mediación y de los procesos restaurativos. Entonces, si quiere someterse a este proceso, son procesos muy largos, sobre todo cuando es de víctima y ofensor se trabaja muchísimo previo, en el mapeo y en el diseño, puede llevar bastante tiempo porque tienen que estar todas las garantías y los derechos ahí otorgados, donde los procesos de escucha son muy profundos y compasivos y donde hay que hacer un trabajo en ambos, en ofendido, en víctima y en ofensor, porque se trabaja en ambos focos. Entonces, se pueden hacer, dan muchos resultados. Inglaterra es uno de los que tienen más programas sobre este tipo de casos, pero saber que hay voluntariedad, siempre la voluntariedad. Se le pregunta, se le muestra el proceso, se le muestra el programa y se le muestra el proceso, se le cuenta. Es como una informativa en los mediadores. La persona dice, yo quiero esto es lo que yo necesito para reparar, para sanar y para tener sentido de justicia en mi vida. Y ahí empieza a trabajar y a desplegar el programa restaurativo en ese caso en particular. Sofía Aek pregunta o refiere que usted mencionó que hay contextos donde no es recomendable la justicia restaurativa y pide por favor si puede dar algunos ejemplos.
No, la verdad que no, a lo mejor me debo haber expresado mal. Yo soy una de las personas que son súper amplias en el enfoque restaurativo y la justicia restaurativa. Se puede aplicar y trabajar multicontexto, multinivel, siempre porque está este principio de la voluntariedad, entonces yo no puedo decir en qué contexto sí, qué contexto no. He trabajado en situaciones muy álgidas de violencia sexual, por ejemplo, en enfoque y en trabajo restaurativo con Canadá, en programas en donde las víctimas quisieron reunirse con ofensores que no eran las víctimas directas, pero sí que habían hecho el mismo delito, así que son temas en los cuales para mí la justicia restaurativa es multinivel y multicontextual, ¿no? Va para siempre que las personas quieran trabajarlo. Roberto Ibarra Montes pregunta que si existen círculos de paz en hombres. Sí, claro que sí. Los círculos de paz también se pueden llevar a cabo en todos los contextos. Por eso cuando hablamos de la comunidad, hablamos de distintos tipos de comunidades. Se pueden llevar círculos de paz en la escuela, se pueden hacer círculos de paz en la familia, se pueden hacer círculos de paz con varones o trabajo de masculinidades, con mujeres, círculos de mujeres. Los círculos tienen esta flexibilidad en el contexto y esta estructura hacia el adentro, ¿sí? Porque no es sentarnos, poner un mantel con una vela y sentarnos alrededor y hacer un círculo de paz. Eso no es un círculo de paz. El círculo de paz tiene una estructura en la cual hay que aprenderla como facilitador y facilitadora, en la cual se trabaja y tiene distintas fases, o sea que por eso digo que en la estructura tiene su trabajo, pero la flexibilidad de poder llevar en los círculos de paz a multicontexto se pueden llevar. Así que se puede trabajar el tema de varones y masculinidades. Guadalupe G. Guzmán pregunta, ¿por qué algunas mujeres no quieren salir de una relación conflictiva? Porque hay muchos estudios y es algo que se llama el círculo de la violencia, y el círculo de la violencia tiene fases en las cuales la mujer va pasando por esas fases, y es un círculo que se va tornando netamente vicioso, en lo que a la mujer le hace muy difícil poder salirse de ese círculo, y hay mujeres que obviamente que vemos en las cuales han sufrido este tipo de violencia durante muchísimos años, y que hay un día en que deciden abrir ese círculo y poder salir de esa, para hacer una metáfora, de esa jaula en la cual se sintió atrapada. Las fases de los círculos de la violencia de género son esas fases que han escuchado muchas veces: la fase de la luna de miel, la fase de tensión, la fase de la luna de miel es porque la persona, el varón le dice que va a cambiar, que está cambiando, que la perdone, que le regala flores, que esa es la fase de luna de miel. Después hay una fase en donde la mujer también cree y tiene creencias que esto va a ser así. Después hay una fase, obviamente, que esa fase dura un cierto tiempo y se convierte en una fase de tensión. En la tensión empieza la rispidez, hasta otra vez escalar a la violencia. Entonces, a eso es lo que denominamos desde los estudios de géneros el ciclo de la violencia. Por eso es tan difícil de poder salir de ese ciclo. Muchas gracias, doctora. Hasta ahí serían los cuestionamientos. Solamente un comentario. Si puede poner nuevamente la imagen de su correo. La imagen de mi correo, ¿cómo no? Ahí vamos poniéndolo al final. Ahí está la imagen, lu@lucianacataldi.com, y también tengo una web que es lucianacataldi.com, www.lucianacataldi.com, y por ahí me pueden contactar, pedir el material y lo que deseen y quieran sobre estos temas. Yo doy todo porque pienso que el conocimiento es de todos y no de uno. Muchas gracias, doctora, muy amable por su participación en esta Semana de la Mediación. Solamente me queda agradecerle infinitamente en nombre de nuestro magistrado presidente, el licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, el haber aceptado la invitación para colaborar en la Semana de la Mediación 2020.